comienza desde la administración o la inducción anestésica hasta el momento en el que el cirujano aplica el último punto de sutura. Y por su parte, el postoperatorio es el periodo que comienza una vez concluidos el acto quirúrgico y que se extiende hasta que el paciente es dado de alta. También se subdivide en inmediato e inmediato. El inmediato son las primeras 24 horas después de la intervención y el inmediato que comienza después de estas 24 horas hasta el momento en que el paciente recupera las funciones vitales, o sea, en el momento en el que éste se estabiliza. ¿Okay? Ahora vamos a comenzar con el preoperatorio. En esta fase, el papel de los pediatras es muy importante, pues en esta se trata de preparar al paciente y a la familia a enfrentarse al procedimiento quirúrgico anestésico, pues es quien lleva la comunicación acerca de cómo se va, bueno, hace como un preámbulo de por qué lo necesita, de qué va a tratar y así evaluar las condiciones en las que se encuentra el paciente. El primer paso de esto, bueno, es evaluar las condiciones en las que se encuentra. Y para ello tenemos varias clasificaciones que se han propuesto. Y bueno, en esta, la que les traemos es la de la ASA, la de la Sociedad Americana de Anestesiología, que evalúa el estado del paciente en 6 clases, dependiendo pues el estado en el que se encuentre. La clase 1 es un paciente sano que puede someterse a cirugía electiva. El 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve, controlada, pero no lo incapacita. La clase 3, el paciente cuenta con una enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no lo incapacita. Por el contrario, la clase 4 es un paciente con enfermedad sistémica incapacitante que pone en riesgo su vida constantemente. La clase 5 se trata de un paciente moribundo, una expectativa vital menor de 24 horas, se realice o no una intervención quirúrgica. Y la clase 6 es un paciente con muerte cerebral y este se lo puede considerar potencial donador de órganos. Ok, bueno, a continuación vamos a estar tratando algunos problemas que se tienen durante el preoperatorio y cómo sería la mejor forma de abordarlos. Perdón, ¿habla alguien? Sí, yo. Mira, doctora, esta clasificación la usa anestesiología. No la usamos ni pediatría, ni cirugía pediátrica. La usa el anestesiólogo. Esta, por ejemplo, ¿qué te puede servir a ti? Que tú mandas a tu paciente a una valoración preanestésica y tú si conoces a tu paciente las condiciones de salud que tiene, pues tú más o menos te puedes dar una idea del riesgo anestésico que va a tener ese paciente, ¿sí? Pero eso es para el riesgo anestésico nada más. Por ejemplo, una clase 1 sería un paciente que tú programas que está sano completamente y que tiene una hernia inguinal. Eso sería una clase 1. Una clase 5, por ejemplo, sería un paciente que acaba de tener un accidente automovilístico o que lo atropellaron, ¿sí? En que está en riesgo su vida y que si lo operas, a lo mejor le ayudas, pero si no lo operas, lo más seguro es que se va a morir, ¿no? Entonces, pero esa clasificación la usa el anestesiólogo y lo hacen en su valoración preanestésica. Para nosotros, en pediatría o en cirugía, realmente no usamos la clasificación. Ellos son los que te lo clasifican, el anestesiólogo, ¿sí? Okay. Adelante. Sí, o sea, muchas cosas de las que vamos a estar abordando durante este periodo son realizadas por el anestesiólogo, como bien lo puntualizó la doctora. Déjenme ver cómo se... Okay. Vamos a continuar. Bueno, vamos a abordar problemas que se tienen durante este periodo. El primero de ellos, uno frecuente, es la infección de las vías aéreas. Como ya habíamos visto en clase, la mayoría de los niños tiene por lo menos 7 episodios de infecciones de vías aéreas al año. Sin embargo, pues otras fuentes indican que son de 3 a 9 episodios, siendo la etiología viral
la más frecuente de ellas. ¿Ok? Además de que estas infecciones pueden producir hiperreactividad, lo cual da como resultado problemas durante el transoperatorio, en los cuales se incluyen laringoespasmo, broncoespasmo, desaturación de oxígeno o colapso de las vías respiratorias. Por esto, aunque que los niños padezcan infecciones de vías aéreas, no deben ser sometidos a cirugía electiva, ya que tienen 5 veces más probabilidades de laringoespasmo, 10 veces más de broncoespasmo y una alta probabilidad de saturación. No encontré cuántas veces más en la bibliografía, no se menciona, pero de que sí son propensos a. Además Andrea, te estás escuchando bueno, pues, muy bajito. ay, perdón. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, gracias. Okay. Además, bueno, de considerar esto, también se debe considerar la edad. Se sabe que los niños que son menores de 5 años tienen riesgos incrementados a complicaciones transoperatorias comparadas con los niños que son mayores de 5 años. Y bueno, como regla general, si un paciente presenta infecciones de vías aéreas y se le quiere someter a una cirugía electiva, debemos esperar al menos de 4 a 6 semanas después de que se resuelva el episodio. Pero, pues bueno, el Martínez nos menciona que aún así hay anestesiólogos que deciden solamente esperar de 2 a 4 semanas para proceder con la atención anestésica. Bueno, de todos modos, hay otras bibliografías que indican de que sí se puede proceder a la cirugía electiva si el paciente solamente presenta síntomas menores del tracto respiratorio superior, únicamente del superior, los cuales los enlistan únicamente como ejemplo la rinorrea acuosa y la congestión de la vía respiratoria superior. Y bueno, pues bueno, se considera que las infecciones de vías aéreas son una contraindicación relativa por el hecho de que muchas veces se necesita la intubación endotraqueal y esto puede ocasionar eventos respiratorios adversos. Y bueno, ante esto se ha recomendado el uso de mascarillas laríngeas, pero la Mayo Clinic encontró que su uso estaba asociado con el aumento del riesgo para el laringoespasmo en este tipo de pacientes, por lo que ellos recomiendan usar la mascarilla facial. ¿Okay? El siguiente punto a tratar es el asma, la cual es una de las enfermedades crónicas más comunes en niños. Sin embargo, a pesar de esto, los pacientes que presentan incluso asma severa pueden complicarse en menor medida durante la anestesia, dependiendo del manejo adecuado que se les da. Y bueno, como regla general, para minimizar los riesgos, si el paciente presenta un laringoespasmo reciente, la cirugía debe ser pospuesta también de 4 a 6 semanas. Ello nos lleva a llevar una exploración física minuciosa, principalmente al momento de la auscultación del tórax, para cerciorarnos de que no existe todavía una hiperreactividad en las vías respiratorias persistente después de alguna exacerbación, por ejemplo. Y bueno, el paciente debe ser preparado para el procedimiento quirúrgico y para ello varias bibliografías nos proponen esto, dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Para pacientes controlados se recomienda el uso de beta-2 adrenérgicos inhalados de 1 a 2 horas antes de la cirugía, mientras que a los pacientes con asma moderada se recomienda el uso de corticoide inhalado y el uso regular de beta-2 adrenérgicos una semana antes de la cirugía. Por su parte, a los pacientes mal controlados se recomienda una adición de cualquiera de los 3 medicamentos enlistados. De la prednisona oral de 1 miligramo por kilogramo al día, de 3 a 5 días antes de la cirugía. Dexametasona oral de 0.6 miligramos kilogramos por dosis o de metilprednisolona oral 1 miligramo kilogramo dosis 2 días antes de la cirugía.
Y bueno, pues de todos modos, nos debemos asegurar de que este esquema haya sido seguido al pie de la letra. E incluso en caso de ser considerado necesario, podemos administrar una dosis extra de agonistas beta, dos adrenérgicos de corta acción. Y bueno, para pacientes pediátricos asmáticos que se encuentran en un estado de ansiedad, está recomendado el uso de midazolam en dosis de 0.5 a 1 kilogramo por dosis para pacientes asmáticos. ¿Okay? Si el paciente recientemente ha recibido corticoides sistémicos durante los últimos 6 meses o ha recibido dosis altas de corticoides inhalados, se debe proporcionar una dosis sustitutiva de esto. Y bueno, para disminuir la respuesta a la intubación endotraqueal, si es que se decide realizarse, tenemos la opción de usar lidocaína, propofol o ketamina, según los siguientes. La lidocaína en una dosis de 1 kilogramo por cada dosis de 1 a 3 minutos antes de la intubación traqueal. El propofol para la inducción endovenosa en pacientes estables, pero la ketamina para pacientes inestables. Recordemos que estos son asmáticos, ¿verdad? Incluso si se elige la inducción inhalada, se prefieren el uso de anestésicos volátiles, ya que han demostrado un efecto beneficioso sobre los reflejos de la vía aérea a la intubación endotraqueal, porque causan relajación del músculo liso en toda esta vía, ¿verdad? Y bueno, quizá resulte obvio, pero pues el manejo también incluye minimizar cualquier estímulo en la tráquea, pues creo que es evidente que podría ocasionar cualquier espasmo o hiperactividad, ¿verdad? Okay. Bueno, para el paciente exprematuro o pacientes que tengan menos de 60 semanas de edad, es frecuente que, de edad postconcepcional, perdón, es frecuente que se presente apnea, ¿ok? Y la apnea la vamos a considerar como aquella que dura más de 20 segundos sin ningún otro signo o que dura menos de 20 segundos acompañado de bradicardia, cianosis, palidez o hipotonía. Esta tiene una incidencia del 12% tras la realización de una cirugía menor. Y bueno, es por ello que no se deben realizar procesos ambulatorios en este tipo de pacientes y deben ser monitorizados como mínimo durante el posoperatorio durante 12 a 24 horas, ¿okay? Como mínimo. El riesgo de presentar la apnea varía de 34 a 60 semanas postconcepcionales, que se presente una anemia. Y bueno, aquí la anemia, nuestra bibliografía en Martínez la define como hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitro, perdón, además de que también están en riesgo pacientes que tengan enfermedades neurológicas, displasia broncopulmonar, hipoglucemia e hipotermia. Y bueno, para estos pacientes durante el transoperatorio se recomienda el uso de cafeína a dosis de 10 miligramos sobre kilogramo. Sin embargo, hay que destacar que el uso de la cafeína no las elimina por completo todas las apneas, o sea, solamente hace que se presenten en menor frecuencia. Además, algunos reportes han pues demostrado que la anestesia regional puede ser beneficiosa para eliminar el riesgo de presentar apnea. Incluso existe bibliografía que marca que a estos pacientes que se les indujo anestesia regional han sido dados de alta sin problema alguno el mismo día que tuvieron la intervención quirúrgica. Y bueno, el siguiente punto es la displasia broncopulmonar. Esta es muy común en bebés con muy bajo peso al nacer y por otra parte
Es menos común en aquellos que tienen más de 30 semanas de edad gestacional y más de 1.500 gramos al nacer, bueno, de peso, ¿verdad? Estos pacientes tienen una reserva respiratoria limitada, por lo que cualquier obstrucción de la vía aérea puede producir una hipoxemia profunda, una hipertensión pulmonar aguda, un mayor esfuerzo del corazón derecho, arritmias, inclusive la muerte. Por eso es importante. Se recomienda tratarlos con nebulizaciones con agonistas adrenérgicos beta 2 de 1 a 2 horas antes de la inducción anestésica, y la enfermedad pulmonar severa, según se considere, requiere el uso de esteroides inhalados u orales varios días antes de la cirugía. Esto depende de la valoración pues sí, preanestésica que se haga. Además, la bibliografía indica que el manejo anestésico es similar al del paciente asmático, que ya checamos anteriormente. Bueno, por el momento le cedo la palabra a mi compañero Jesús, que va a continuar con estos problemas que pueden presentar los pacientes pediátricos. Karen, ya terminaste con la sección de lo respiratorio, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, nada más puntualizar algunas cosas. En relación a los prematuros, el que tenga el paciente antecedente de prematurez, o tú lo mencionas, 60 semanas después de la concepción, ¿sí? En una forma así como que a mí se me hace que se queda más grabado, es decir, un bebé que tiene antecedente de prematurez, tienes que dejarlo de preferencia internado después de una cirugía programada, al menos 24 horas para vigilancia del patrón respiratorio, durante un año. O sea, mientras el niño no complete el año de edad, cualquier cirugía que tú le hagas, lo ideal es que lo dejes internado, ¿sí? Para vigilancia del patrón respiratorio. Si yo lo opero a los 5 meses, lo dejo internado 24 horas. Si yo lo opero a los 8 meses, lo dejo internado 24 horas para vigilancia del patrón respiratorio. Cuando podría ser una cirugía que tú en cualquier paciente de término, un lactante normal, sin ningún problema, tú lo operas y lo mandas a su casa en el postoperatorio inmediato. O sea, se maneja como una cirugía ambulatoria. Hablemos, por ejemplo, de una hernia inguinal, ¿sí? Entonces, una cirugía programada en que tú tienes el antecedente de tu paciente que fue prematuro, procurar durante el primer año de vida de ese niño, o sea, de su edad cronológica normal, dejarlo internado 24 horas. En cuanto al asma, el asma, pues el manejo médico, pues claro que se lo dejamos a su médico o al pediatra, ¿sí? Nosotros no nos manejamos con el tratamiento médico que se le indique. Claro que tienes que considerar si estás siendo sometido a manejo con esteroides, porque si es un manejo continuo con esteroides, eso te puede dar problemas de procesos infecciosos o de alguna respuesta inadecuada endocrina a la hora de que operas a ese niño. Entonces tiene que tomarlo en consideración. Otra cosa que debes tomar en consideración en el asma es que normalmente cuando operamos un niño de una hernia, cualquier tipo que sea inguinal, umbilical, de la línea media, X, o una criptorquidia, ¿sí? Los niños no se fajan, no les pones faja, no los vendas, ¿no? ¿Sí? Aparte de que es incómodo, y no lo toleran, pues no es de mucha ayuda, porque el esfuerzo que hace un lactante, por ejemplo, no es tan importante. Y en un niño mayor con asma, si tuviera un evento de una crisis asmática en las primeras 4 semanas de posoperatorio, hay riesgo de que la hernia recidive, ¿sí? Entonces, eso es un mal resultado de la cirugía o una complicación por la cirugía porque el niño tuvo un evento de asma, porque al tener la dificultad respiratoria, el esfuerzo abdominal que hace es tan importante que puede echar a perder la cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resistencia de los tejidos no es todavía la adecuada para soportar la presión intraabdominal en un evento de una crisis asmática. Entonces, esa es también una cosa que debes considerar en los niños asmáticos. Ahora, el midazolam. El midazolam
se puede usar no nada más en los asmáticos, en cualquier paciente que se va a someter a una intervención quirúrgica para que entre a la sala de una manera más tranquila. Hay lugares donde tienen midazolam en paletitas que se le puedan dar al niño, o le puedes dar un poquitito de jugo con su dosis de midazolam y que se lo tome, y con eso el niño entra más tranquilo al quirófano. Hay, por ejemplo, los quirófanos tienen luego, o pues sí, los hospitales tienen sus protocolos, ¿no? Hay hospitales donde el anestesiólogo dice, pásenme al niño sin canalizarle su vena periférica, lo canalizamos acá en quirófano, ¿sí? Pero hay otros que dicen, no, entra el niño con su canalización. Entonces, pues, lo hacen llorar y todo. Pero bueno, yo digo, pues, en un momento dado es lo mismo porque el niño ya lloró cuando le tomaron su muestra de sangre para los preoperatorios. Entonces, bueno, darle el piquetito o no antes de pasar a la sala, pues ya muchas veces depende de lo que indique el anestesiólogo. Ahora, si tú le pones la canalización en la sala de preanestesia, pues qué mejor que le pase su dosis de midazolam ahí mismo. Entonces ya el niño entra dormidito, tranquilito, no hay el estrés por la separación de los papás, y el niño pasa más relajado, hay menos estrés y todo se va más tranquilo, ¿sí? Pero el midazolam lo puedes usar no solo en los asmáticos, sino en cualquier paciente que tienes una cirugía, pues, que tienes pendiente, pues, de pasar a quirófano, en unos 15 minutos antes de pasarlo, ¿sí? Ahora sí, adelante, ¿quién sigue? No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, doctora. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces seguiríamos con otras de las complicaciones del preoperatorio. Ahora seguiríamos con el estómago lleno y la inducción de secuencia rápida. El estómago lleno se define como la presencia de alimentos residuales sólidos o líquidos en el estómago durante la inducción. Y este se caracteriza por un aumento del volumen gástrico de más de 0.4 centímetros por kilogramo y se asocia a un pH menor a 2.5, lo cual incrementa el riesgo de complicaciones anestésicas por broncoaspiración, y esto es una indicación para realizar una inducción de secuencia rápida e intubación. Y pues bueno, algunas circunstancias clínicas que van a requerir la anestesia, comience antes del desayuno, de un ayuno adecuado, sería que, por ejemplo, necesite utilizar esta inducción de secuencia rápida. También los niños son más propensos a estasis gástrico, por consecuencia de un trauma mínimo, a analgesia con opioides y al dolor. Siempre que se realice la inducción de secuencia rápida, se debe contar con un mango, con hojas de laringoscopio y tubos endotraqueales adecuados para la edad del paciente, así como sondas de aspiración y un aspirador que esté funcionando. También recordar que se debe realizar una preoxigenación antes de la intubación y de la colocación del paciente en una posición pues óptima. A ver. ¿Le puedo regresar una diapositiva? No sé por qué no. Ok. Algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta al realizar la inducción de secuencia rápida son los siguientes. Que algunos factores de riesgo son que el procedimiento anestésico, que sea un procedimiento anestésico o quirúrgico urgente, que el paciente tenga menos de 6 meses de edad, que haya un ayuno insuficiente, como vimos en el caso de un procedimiento electivo, que el paciente que tenga un trauma, que tenga un abdomen agudo, incompetencia del esfínter esofágico inferior, aumento de la presión intraabdominal o alguna alteración del estado de conciencia, y que sea esta independientemente de la causa, ya que esto va a limitar los reflejos protectores laringios, que como ya sabemos son la deglución y la tos. También otro factor de riesgo, por ejemplo, sería la diabetes mellitus tipo 1, la insuficiencia renal crónica, dolor agudo y los opioides, enfermedad neurológica y neuromuscular y la sepsis.
¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, para realizar la inducción rápida, antes que nada tenemos que realizar la preoxigenación, que como ya habíamos visto, esta nos va a ayudar a que el tiempo de apnea del niño sea de 5 minutos. Y también se debe poner al paciente en una posición supina. Después de esto, pues procederíamos a la administración de los medicamentos, al mantenimiento de la mascarilla facial con oxígeno al 100% y evitando la ventilación, para después proceder ya a la intubación, una vez que está seguro el inicio de los medicamentos que se han administrado. En la laringoscopía, pues ya sabemos, esto debe ser gentil y pues se deben seguir los pasos que ya hemos visto, que sería colocar al paciente en posición de olfateo y tomar el laringoscopio con la mano izquierda, introducir la hoja del laringoscopio por la comisura labial derecha y desplazar la lengua hacia la izquierda, visualizar las cuerdas vocales y pues ya después de esto proceder a meter el tubo endotraqueal. En el caso de que tenga globo el tubo, pues inflar el globo, pero en la bibliografía mencionaban que la mayoría de los tubos endotraqueales, las cánulas usadas en los niños, no tenían globos. Y pues después de esto ya comprobar si está bien instalado el tubo a través de una auscultación de los campos pulmonares y de la visualización de los movimientos abdominales. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Chiquito, tienes el control remoto, ¿eh? Es que no me... Es que estoy en el celular. Gracias. Ah, pues con razón. Ay, no, esa es la otra, ¿verdad? Sorry. Sí, nomás con la animación. Ahí está. ¿Es esa? ¿No, verdad? Sí, sí, eso. Gracias. Bueno, algo que hay que tomar en cuenta en el momento de realizar la intubación es que en los niños generalmente las hojas del laringoscopio van a ser las hojas tipo rectas y estas son diferentes a las curvas en el aspecto de que estas se introducen por la cara inferior de la epiglotis, o sea, la cara que está dentro de la laringe, como vemos ahí en la imagen de arriba. Y pues dependiendo también de la edad del niño, pues va a ser el tamaño de la hoja. Aunque también vi algunas bibliografías en las que se mencionaba que también se pueden utilizar hojas curvas. Pero bueno, habíamos visto que las hojas rectas, por su posición con la epiglotis, ayudan para controlar la frecuencia cardíaca a la hora de la anestesia. Bueno, para realizar la inducción de secuencia rápida, pues tenemos que administrarle un inductor y un relajante muscular al paciente. En cuanto a los inductores, si el paciente se encuentra estable, el inductor más comúnmente usado va a ser el propofol a dosis de 2 a 4 miligramos por kilogramo dosis, mientras que si el paciente se encuentra inestable, podemos utilizar ketamina a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis o etomidato a 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo dosis. En cuanto a los relajantes musculares, el más recomendado en la inducción de secuencia rápida va a ser la succinilcolina. Se utiliza dosis de 2 miligramos por kilogramo dosis, o también se puede utilizar el rocuronio a dosis de 1 miligramo por kilogramo dosis, pero este va a tener un tiempo de acción de 60 segundos y una duración de 122 minutos, por lo cual su uso está limitado a cirugías de menor tiempo. Bueno, también incluso algunas veces la inducción de secuencia rápida va a estar indicada cuando haya, aun cuando esté indicada, esto va a ser imposible de realizarse. Algunos ejemplos de esto sería, por ejemplo, cuando hay un acceso a la vía intravenosa difícil o hay un incumplimiento de la preoxigenación, por lo que en este sentido se deben realizar intentos para colocar una vía intravenosa antes de la inducción o minimizar la molestia al paciente durante la inducción inhalatoria. Y es importante tener disponible la succión y expresar la preocupación sobre la posible aspiración a otro personal cuando se realiza este procedimiento. ¿Te puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. También algo que se puede tomar en cuenta para evitar la regurgitación del contenido gástrico es la presión cricoidea al realizar la intubación.
Se menciona en la bibliografía que alrededor del 50% de los anestesiólogos pediatras no utilizan la presión cricoidea, ya que tienen la percepción de que ocasiona lesiones en la vía aérea. Por lo cual tenemos que siempre tener en mente que existe una relación entre la edad, el peso del niño y la presión cricoidea. Por ejemplo, un niño de 10 kilogramos va a requerir una presión de 10 newtons para distorsionar la tráquea, mientras que un niño de 4 o 5 kilogramos solo sería una fuerza de 5 a 7.5 newtons. Y en niños mayores sería una presión pues, ligeramente mayor. Todo esto va a sugerir que la fuerza con la que se realiza la presión cricoidea pues, puede ser excesiva en algunos casos y debe reducirse, quedando a juicio del anestesiólogo que está practicando la maniobra, y pues que debe asegurar la vía aérea de manera rápida y segura. Para realizar la presión cricoidea, pues tenemos dos maniobras, que sería la maniobra de Selig, en la que se va a llevar a cabo presionando hacia el fondo del cartílago cricoides, lo cual va a permitir una ligera oclusión del esófago, y esta maniobra debe ser sostenida por todo el tiempo que dure el proceso de intubación. Sin embargo, si la visualización de la glotis o de las cuerdas vocales no es posible, y además se desea disminuir el riesgo de broncoaspiración, un compañero puede realizar la maniobra de burp, que sería se efectuara produciendo una movilización del cartílago cricoides hacia el fondo, hacia arriba y hacia la derecha, y así exponiendo mejor la vía aérea. De hecho, burp pues significa, sus siglas son en inglés para las maniobras que tenemos que hacer, que sería eh, below, up, right y pressure. ¿Se puede dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahorita lo que también mencionaba la doctora sobre el periodo preparatorio y el estado emocional del niño, pues este se debe evaluar tanto el estado emocional del niño y de la familia, ya que en el preparatorio, esto puede ser muy estresante para los niños y puede volverlos más vulnerables. Sin embargo, si la comunicación es correcta, seguramente se tendrán efectos positivos. Y si hay una mala comunicación, puede que el niño se sienta aún peor. Para esta evaluación se pueden seguir ciertas estrategias para lograr establecer un adecuado contacto con el niño, como lo que sería hablar con una voz quila y ponerse a la altura de sus ojos, no ser condescendientes, no dar la impresión de que lo que siente el niño es irrelevante, no reírse del niño ni molestarlo, usar un lenguaje apropiado para su edad y darle a conocer el plan anestésico, y evitar usar términos que le causen alarma o ansiedad. Se menciona que hay 5 grandes miedos por parte del niño en cuanto a la cirugía. Uno sería la separación de sus padres, el ambiente extraño del hospital, los procedimientos dolorosos, la cirugía o a la anestesia. Y pues la ansiedad del niño debe ser tratada de manera adecuada, ya que se ha visto una relación entre esta y una mayor incidencia de resultados adversos posoperatorios. Y aquí algo importante a tomar en cuenta es que durante este periodo, en las instituciones en que está regulado, hay que dejar constancia en la historia clínica del proceso de consentimiento informado con la firma de los padres, los tutores o el representante legal del paciente. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Otra más, gracias. Bueno, algunas consideraciones específicas para la edad del paciente. De los 0 a los 12 meses, pues tenemos que demuestra una angustia general, pero no es hasta varios meses después que demuestra un real miedo, por lo que en este grupo etario responde bien a la separación con calma y distracción, y los fármacos ansiolíticos rara vez se utilizan, y la presencia de los padres suele ser pues a discreción del anestesista. Del primer al segundo año de vida, pues aumenta el apego y el miedo, y aquí el niño pues ya va a presentar una mayor movilidad y fuerza. Aquí nuevamente la premedicación se usa en este grupo, pero el uso de técnicas de distracción puede ser más beneficioso. De los 2 a los 5 años hay mayor probabilidad de ansiedad por separación de los padres,
y a esta edad el aumento de la fuerza física y la incapacidad para racionalizar el comportamiento pueden hacerlos un grupo etario pues particularmente importante para evaluar estrategias ansiolíticas. Y por último, de los 5 años hasta la adolescencia, pues ya se tiene un mayor sentido de sí mismo y del posible daño, y los niños de edad escolar puedan responder a la explicación y la razón, y las técnicas de distracción también son particularmente útiles en esta edad. Aquí también se menciona un estudio que se realizó con adolescentes, en el que se encontró que más del 80% de este grupo etario informó ansiedad significativa en el momento de la inducción. Y fundamentalmente la ansiedad, depresión, la somatización y el temperamento temeroso de base son predictores pues, de este fenómeno. Y algo también que menciona como dato interesante es que cada vez se realizan más investigaciones sobre el uso de tecnología moderna, incluidos dispositivos como por ejemplo las tabletas o dispositivos de realidad virtual, y es importante considerar y no ignorar los juegos simples o el experto narrador de cuentos como métodos de distracción para mejorar este periodo en el niño. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué factores debemos considerar en el preoperatorio? Pues sería principalmente tomar en cuenta los factores médicos que llevaron al paciente a necesitar la atención quirúrgica a través de la historia de la enfermedad actual, y pues también indagar acerca de la historia médica. Debe tomarse en cuenta el historial de nacimiento, los desórdenes psicológicos, el desarrollo neurológico, las anomalías de la vía aérea, función cardíaca y pulmonar, así como enfermedades renales, endocrinas, hematológicas, y si hay una historia o exposición de manera crónica a opioides o sedantes, por ejemplo, sería en una estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos. También se debe, en este apartado, investigar acerca de posibles alergias. Aquí la bibliografía hacía mucho hincapié en investigar sobre la alergia al látex, ya que esta no solo debe ser interrogada, sino también se deben realizar pruebas cutáneas para la misma, porque en ciertos grupos la incidencia a la alergia al látex está aumentada. Por ejemplo, serían niños con espina bífida, mielodisplasia, malformaciones del tracto urinario y múltiples cirugías. También menciona que se puede realizar una cirugía de forma adecuada cuando no se utilizan instrumental con látex, o bien también se puede realizar disminuyendo la respuesta del niño al látex. Ok, en cuanto a los medicamentos, pues si el paciente tiene una medicación de rutina, se pueden seguir, se pueden ingresar incluso el día de la cirugía con un poco de agua sin violar el ayuno, y se deben investigar los medicamentos sin prescripción, como serían, por ejemplo, también los suplementos de herbolaria y homeopatía, ya que todos estos potencian un riesgo de sangrado o interacción con fármacos para la anestesia. Y pues de forma ideal se prefiere que no se emplee ninguna medicación que no fuese prescrita por el anestesiólogo, pero si el fármaco que emplea el paciente es absolutamente necesario, no se podrá suspender su administración por la proximidad de la operación. Y existen algunos medicamentos que incluso deben continuar administrándose en el preoperatorio, como por ejemplo mencionan el cloruro de potasio, la digoxina, la furosemida, beta bloqueadores, antihipertensivos y anticonvulsivantes. También se debe indagar sobre la historia familiar, principalmente sobre la hipertermia maligna, ya que la bibliografía menciona que los niños representan alrededor del 52.1% de todas las reacciones de hipertermia maligna. Otra cosa que se debe indagar en este aspecto sería la parálisis prolongada después de una relajación con succinilcolina de algún familiar, diotesis hemorrágicas, náusea y vómito posoperatorio. Y en el caso de que se presente algún riesgo, debe considerarse el manejo total con anestesia intravenosa para evitar la exposición a un anestésico volátil desencadenante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, en cuanto a la exploración física, pues esta debe ser minuciosa y hay que buscar signos de enfermedad que hayan pasado inadvertidas en los exámenes previos. Algunos aspectos importantes sería determinar el estado actual del paciente, la coloración de su piel, características de la respiración, la presencia o ausencia de descarga nasal.
Aquí también podemos buscar por hallazgos neurológicos, murmullos cardíacos, algunas erupciones en la piel, sibilancias, anomalías congénitas, el estado nutricional del niño, sus signos vitales. Si existe alguna enfermedad previa que lo requiera, también podemos aquí solicitar la evaluación y recomendaciones preoperatorias de otros especialistas. Por ejemplo, sería en el caso de alguna cardiopatía, diabetes, fibrosis quística o alguna coagulopatía. Y pues una vez que se realicen estas evaluaciones, las opiniones deben quedar debidamente registradas en el expediente clínico con la finalidad de prestarles una atención durante la preparación de la operación y en el mismo acto quirúrgico. Le das a la siguiente, por favor. Ok, tomando esto en cuenta, pues también hay ciertas enfermedades y síntomas que contraindican las operaciones cuando estas son electivas. Por ejemplo, sería la infección de vías respiratorias, digestivas, cutáneas o de otra localización. También sería el parasitismo intestinal y las caries dentales. Aquí algo importante también es que aunque pocos parásitos hacen migraciones erráticas en el periodo intraoperatorio por efecto de los agentes anestésicos, como sería el Ascaris lumbricoides, no deberán operarse de forma electiva pacientes con parásitos intestinales demostrados en un examen de heces o por visión directa. Otro de estos puntos sería la secreción mucosa en mucosas en orificios naturales, aunque no sean purulentas, como por ejemplo ojos, nariz, oído, vagina u ombligo. También la fiebre, aunque esta no se demuestre que sea por una enfermedad infecciosa, enfermedades crónicas no controladas como la diabetes, epilepsia, asma bronquial, laringitis no infecciosa y la malnutrición y la anemia. Le das a la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los exámenes del laboratorio, pues muchas veces se solicitan exámenes de forma rutinaria y muchas veces también estos son innecesarios. De hecho, la American College of Physicians recomienda que los exámenes de laboratorios preoperatorios se soliciten con criterio selectivo y con justificación clínica, ya que se aumentan innecesariamente los costos en salud y en ocasiones se posterga un procedimiento quirúrgico de forma innecesaria. También aquí menciona un estudio realizado por NAR y colaboradores en 1991, en el que demostraron que no hay cambios en la morbimortalidad perioperatoria en pacientes de categoría ASA1 al omitir los llamados exámenes de rutina, por lo cual desde ese entonces en la clínica Mayo ya no se solicitan en este grupo de pacientes, con lo cual se disminuyeron los costos y mejoraron la eficacia del sistema. Algunos autores mencionan que ningún laboratorio está indicado en niños sanos que serán sometidos a un procedimiento con mínima pérdida sanguínea anticipada, pero y además añaden que para las operaciones selectivas se aceptan como válidos los resultados de 6 meses antes de la intervención. Esos son algunas bibliografías que consultamos. Sin embargo, otros autores también mencionan que el hemograma y los tiempos de coagulación siempre van a ser obligatorios para la mayoría de las intervenciones selectivas. También aquí agregan que no son buenos indicadores del estado de los tiempos de coagulación, no son buenos indicadores del estado de los mecanismos de coagulación del paciente y sus resultados están muy influidos por la experiencia del técnico que realiza el examen, por la temperatura del paciente y por la profundidad de la incisión. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Ahora, en pacientes que son ASA2 o mayor, pues aquí estamos obligados a pedir estos 4 exámenes, que sería una biometría hemática, en los tiempos de coagulación, en la química sanguínea y un examen general de orina. En cuanto a la biometría hemática, pues aquí lo más importante de evaluar sería la hemoglobina y el hematocrito, ya que con excepción de los pacientes que se encuentran con excepción de los pacientes que se encuentran en el periodo neonatal temprano, en los cuales tienen una gran concentración de hemoglobina fetal, que a su vez tiene una alta afinidad por el oxígeno, y en aquellos con enfermedad cardiopulmonar, un valor de hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro ya no es un requisito estricto. Y varios estudios han demostrado que la estabilidad cardiovascular con una hemoglobina de hasta 7 gramos por decilitro. Sin embargo, aquí el Martínez también dice que a pesar de esto,
hay que hacerle más caso a al National Institute of Health Consensus, ya que ellos recomiendan que en pacientes sanos con valores de hemoglobina de 10 gramos por decilitro o mayor y un hematocrito del 30%, raramente se van a requerir transfusiones, mientras que aquellos pacientes con valores de 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina frecuentemente las van a requerir. Y pues bajo este contexto y dependiendo de la patología de base del paciente, ya no se debe ser estricto en solicitar hemoglobinas de 10 gramos sobre decilitro como una fórmula mágica, digamos, sino ir más allá y hacer un análisis de quién es nuestro paciente, qué patología de base tiene y qué cirugía se le va a realizar. Aquí también añaden que es importante conocer el grupo sanguíneo ABO y el factor RH en caso de que sean grandes cirugías videoendoscópicas o si se espera una hemorragia notable intraoperatoria. Otro de estos exámenes serían los tiempos de coagulación, tiempo de protombina y tiempo parcial de tromoplastina activada, las cuales deben estar normales, y en caso de estar alargados estos tiempos, se deben tomar precauciones y se planea realizar un bloqueo regional o troncular por la posibilidad de los hematomas. En cuanto a la química sanguínea, pues esto nos ayuda a evaluar si hay una patología metabólica, por ejemplo, diabetes mellitus o trastornos en el metabolismo de proteínas exógenas o alteraciones renales. Y el examen de orina, pues nos da la posibilidad de investigar sobre una infección o alteraciones de hidratación y la capacidad de concentración renal. Y ya como último comentario acerca de los exámenes de laboratorio, se menciona que la realización de pruebas de embarazo de rutina en adolescentes pues son controversiales y que por lo menos se deben discutir con la paciente y la familia si esto es relevante para el tipo de cirugía que se va a realizar. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bien, en cuanto a los estudios de gabinete, pues estos pueden ser rayos X simples, una resonancia magnética, una tomografía, angiografías o estudios de medicina nuclear. Y pues estos nos van a conducir a elegir un mejor procedimiento a realizar en el paciente, las posiciones idóneas que se le pueden dar durante la cirugía y sobre posibles complicaciones o cambios fisiológicos proyectados, proyectando un mejor manejo trans y postoperatorio. Pues a la siguiente, por favor. En cuanto al ayuno, pues aquí es importante tener en cuenta que cuanto más pequeño es el niño, menor es su almacenamiento de glucógeno y por lo cual la aparición de la hipoglucemia con intervalos prolongados de ayuno va a ser mayor, por lo que se recomienda un menor tiempo de ayuno en lactantes y en niños pequeños. Bueno, aquí en la tabla podemos ver las diferentes tiempos que se deben dar antes de la cirugía de cuando se debe suspender ciertos alimentos. Por ejemplo, los alimentos sólidos se deben suspender 8 horas antes de la cirugía, la fórmula comercial, la leche o los derivados lácteos y los jugos cítricos 6 horas antes, la leche materna 4 horas antes y los líquidos claros 2 horas antes. También se menciona que los líquidos azucarados, por ejemplo, el jugo de manzana y la uva, se pueden dar hasta 2 horas antes de la cirugía. Y se ha demostrado que los tiempos de ayuno cortos con líquidos claros son seguros, disminuyen la ansiedad preoperatoria y la agitación y pueden reducir el volumen del contenido gástrico. No es necesario realizar el ayuno si se van a emplear anestésicos locales y en algunos pacientes puede agravar o enmascarar los síntomas atribuidos a reacciones vagales. E incluso, pues en algunas circunstancias, el empleo de una sonda nasogástrica podría ser necesario para evacuar el contenido gástrico, como por ejemplo en una cirugía de emergencia. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Algo que me olvidé mencionar es que también, dependiendo de la edad, pues van a variar los tiempos de ayuno. Por ejemplo, para niños menores de 6 meses, los lácteos van a ser 4 horas antes de la cirugía, los líquidos claros 2 horas antes, y entre los 6 meses y los 3 años, los sólidos son 6 horas antes, lácteos 6 y los líquidos claros 2 horas. Para mayores de 3 años, los sólidos van a ser 8 horas antes, los lácteos también 8 horas antes y los líquidos claros 2 horas antes. Ahora sí.
En cuanto a la medicación preanestésica, pues un gran porcentaje de niños, como ya vimos, va a necesitar medicación preanestésica para facilitar la separación de sus papás, ya que es uno de los más grandes miedos en este periodo, considerando que para ellos o para los propios padres tal vez sea la primera vez que ellos se separen o tengan una cirugía, y esta es una experiencia pues muy traumática, sobre todo si no hubo una buena comunicación sobre este momento. En cuanto a esta medicación, pues el midazolam es el más utilizado para la medicación preanestésica, y este puede ser administrado por vía oral, rectal, intramuscular o intravenosa. Y en el caso de que el niño no tenga una vía intravenosa, se sugiere la vía oral, aun cuando el sabor del midazolam no es tan agradable. La dosis segura para el midazolam menciona el Martínez, que es de 1 miligramo por kilogramo, teniendo una dosis máxima de 15 a 20 miligramos. Y para asegurar una tasa de éxito, esta dosis es para asegurar una tasa de éxito mayor al 95% en un tiempo estimado de 10 a 15 minutos. Otro medicamento preanestésico que se puede utilizar por vía oral sería la ketamina, en dosis de 5 a 6 miligramos por kilogramo. Sin embargo, esta se encuentra en desventaja con el midazolam porque puede producir vómito postoperatorio. Y algunos anestesistas administran midazolam con ketamina en una mezcla de 50-50. ¿Le puedes dar a la siguiente animación, por favor? Algunas bibliografías también mencionan que se puede combinar la ketamina oral a dosis de 3 miligramos por kilogramo con midazolam a dosis de 0.3 miligramos por kilogramo. Y otra combinación posible sería la ketamina oral a la misma dosis con clonidina a 3 microgramos por kilogramo. Otro medicamento que se puede utilizar es la ¿puedes regresar? Gracias. Dexmedetomidina, la cual tiene un inicio de acción de 60 a 90 minutos y por lo cual no se considera como el fármaco de elección, y además que puede causar bradicardia y sedación que persista más allá de la duración de la anestesia. Y pues Oye, también, bueno, perdón. ¿qué pasó? En el dado caso que sea midazolam y pese, no sé, 30 kilos, la dosis máxima es de 20. ¿Cómo le haríamos ahí? Supongo que en ese caso pues se tendría que utilizar una combinación entre midazolam y ketamina para disminuir la dosis. No sé si sea así, doctora. Pero si hay niños que pesan Penoso. 30 kilos. Bueno, ponle 25. Los adolescentes. Sí, pediátricos son hasta 19 años, ¿no? Pero quién sabe si se maneje como pediátrico. Pero igual y puede tener de que 25 kilos o algo así. Bueno, ya seguiríamos con las categorías de riesgo quirúrgico. Bueno, pero ya son las 9, no sé si continuamos o le seguimos la siguiente clase. Ay, no sé, ¿ya es la hora que termina, jóvenes? Ok. Normalmente dura una hora, Sí. doctora, no sé. Ah, ok. Pues igual a Chuy nada más le queda esa diapo, yo digo que la diga y ya para mañana iniciar transoperatorio, ¿no? Bueno, muy bien. Mañana vamos a ver transoperatorio porque les iba a comentar algo de temperatura corporal. Lo van a ver mañana, entonces, eso, ¿qué le toca? Sí van a mencionar lo de la conservación de la temperatura en el quirófano del paciente. Bye. ¿Sí Sí, o me no? parece que sí, doctora. Sí, parece que sí. Si Un no, poco más ahí adelante en se el fijan tema. y si no, mañana lo completamos. Mira, nada más en cuanto a lo que mencionaste tú, en relación al estado emocional del paciente. Lo que tú hablabas de la preparación es importante. A veces subestimamos a los niños y pensamos que no nos van a entender. Pero, por ejemplo, lo más común es en urgencias. Estás en urgencias y ves un paciente, pues lo más frecuente es una apendicitis, le dices a la mamá, está ahí pegadita a la mamá y está el niño acostado ahí en un lado y le dice, pues lo tenemos que operar, señora. ¿Y qué pasa con el niño? Se asusta, llora
te expresa su miedo, ¿no? Entonces tú no le debes decir, no tengas miedo, no. Lo que le debes de decir, mira, tenemos que operarte para que te cures y la herida que tú vas a tener te va a doler menos de lo que te está doliendo ahorita. Y si no te operamos, no te curas. Y los niños te juro que lo entienden. Entonces, ¿a ti te parece así como que, o sea, te pones a platicar con el niño y no va a entender? Claro que no. Los niños, si tú les explicas, entienden y se comportan maravillosamente bien en quirófano. Los peores pacientes pediátricos en quirófano, salvo algunas excepciones, son los adolescentes. Son los peores pacientes. Son aprensivos, son miedosos, tienen mucha tensión y en el posoperatorio simplemente una apendicitis, un niño de 6 años, tú le dices mañana lo levanta temprano y tú llegas a pasar visita y el chiquillo anda caminando. Y llegas a ver al adolescente y no, es que me duele mucho, es que no me puedo mover, es que no sé qué, cualquier pretexto. O sea, son los pacientes más difíciles de la edad pediátrica. Entre más grandes, más payasos somos, doctora. Pues yo creo que sí, y a veces entre más sabes, más, o sea, a lo mejor no tienen miedo, tienen pánico, tienen terror, porque son cosas que no saben qué va a pasar. Y eso los pone muy mal a los muchachillos. Entonces, son los más difíciles de manejar, la verdad. Igual que los pacientes adultos, o sea, los cirujanos de adultos luego a veces batallan un montón con sus pacientes, porque igual son muy aprensivos, o sea, todos los adultos somos miedosos a la hora de entrar a un quirófano, ¿sí? Y los niños no, los niños son una cosa maravillosa. Ellos, tú les explicas, les hablas, los distraes. Los anestesiólogos a veces traen los, ¿cómo se llaman? Los electrodos para el electrocardiograma en quirófano. Con superhéroes o con florecitas o les pintan algo ahí ellos mismos con un marcador antes de ponérselos y mira, te vamos a poner un sticker y los chiquillos fascinados con sus stickers, o sea, se distraen bien fácil y mira que la lámpara y que mira esto, mira lo otro y los chiquillos están en paz. Entonces esas cosas de distraerlos son cosas bien fáciles, no te tienes que quebrar la cabeza viendo a ver qué haces, porque el niño con cualquier cosa nueva que le muestres, el niño por supuesto que se va pues a distraer, a emocionar, a interesar, ¿sí? La otra es caries dental. Mencionaste caries dental. Te juro que si no operamos a alguien que tenga caries dental, pues no vamos a operar a nadie, porque todo el mundo tenemos caries. Ahora, ¿qué es lo que tienes que tener precaución? Si el paciente tiene caries dental y aparte es cardiópata, ahí sí, pues tener tu precaución de ponerle su antibiótico, de tener todos los cuidados en relación a esa situación, ¿no? Pero pues está así como que casi imposible que no te vaya a jugar un chiquillo con caries dental, ¿sí? Ahora, otra cosa, los laboratorios. Clínica Mayo, Primer Mundo, no hacen exámenes en pacientes ASA 1. Perfecto. Clínica 16, Seguro Social, Torreón, Coahuila, pacientes desnutridos, mal alimentados, gorditos pachoncitos, están anémicos. O puedes tener riesgo que lo metas anémico a quirófano y entonces tienen más riesgo de hacer apneas en la inducción anestésica, de hacer broncoespasmos, de hacer complicaciones respiratorias porque están anémicos, ¿sí? Entonces, es mejor, así sea ASA 1, hacer sus exámenes básicos. BH, plaquetas, TP, TPT. Y como mencionaste, pues ya en pacientes con un riesgo más alto, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos más comúnmente en pediatría? Diabetes mellitus tipo 1 y pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Que pueden ser hipertensos, que pueden tener algún otro problema de retención de azoados X, que están con diálisis, ¿sí? Entonces tienes que tener la seguridad de que tus exámenes de laboratorio están pues más o menos estables para que el paciente no se te vaya a descompensar a la hora de que le haces una cirugía, ¿sí? Pero lo básico sí es BH, plaquetas y sus tiempos de coagulación, ¿sí? Igual,
10 gramos de hemoglobina, 30% de hematocrito, de preferencia, de ahí para arriba, ¿sí? Para que no tengan ningún problema. El ayuno. Ningún anestesiólogo te va a querer pasar un niño que le hayas dado agua. ¿Por qué? No sé, pero no quieren. Entonces, en los lactantes, que los alimenta su mami al seno materno, que lo vas a operar a las 8 de la mañana, pues le dices a la mamá a las 4 de la mañana, le da de mamar y ya no le vuelve a dar, ¿sí? Entonces, depende de la edad del niño, pues es el tiempo de ayuno. Pero si le vas a dar algo de líquido, no deben de ser más de 30 mililitros y para sus medicamentos, por ejemplo, ¿sí? Los pacientes diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal, que tengan antihipertensivos o X, ¿verdad? Esos medicamentos no se les deben de suspender. Pero son los menos comunes, afortunadamente. O sea, hay pocos pacientes con enfermedades crónicas en la edad pediátrica y eso pues es bueno, ¿no? Y también en lo emocional. Si la mamá está aprensiva y llorando, el niño va a estar llorando. Le hagas lo que hagas. Entonces ahí a veces el desprendimiento de la mamá es difícil a la hora de que lo metes a quirófano y ya la mamá se va. Entonces lo que hace el anestesiólogo es, el bendito midazolam, se les olvida lo que pasó. Afortunadamente. Entonces meten al chiquillo, le ponen la mascarilla, le abren al gas anestésico y después, ya canalizadito, le ponen su dosis de midazolam y el chiquillo sale muy tranquilo, no hay ningún problema. Pero a veces sí es muy traumático para el chiquillo cuando lo desprendes de su mamá porque la mamá está asustada, ¿sí? Entonces, a veces es muy difícil evitar eso, evitar el estado emotivo o emocional de la mamá en la situación, pues, de que su bebé tiene un riesgo porque lo vas a operar, ¿verdad? Pero, y es lo menos, o sea, tampoco crean que es tan común. Y es así como muy escandaloso cuando metemos a un niño a quirófano y la mamá está, pues, igual escandalosa que el niño, ¿verdad? Pero pues ya eso lo van a ver cuando anden en esos trotes de quirófano. Y sí, no se olviden que pues a un niño no lo puedes tratar igual que un adulto y que si un niño es tu responsabilidad para una operación, a ese niño tú lo acompañas desde que se separa de su mamá, o sea, en el transfer para pasar a quirófano, hasta que se termina la anestesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú mismo decías, cuando está en el procedimiento anestésico, muchas de las veces el anestesiólogo necesita ayuda. A veces el anestesiólogo está solo. A veces tiene su ayudante, pero cuando está solo, pues tú tienes que estar ahí, acercarle el aspirador, ayudarle a sostener la tráquea, empujar un poquito el cricoides, ¿sí? Entonces, ahí tienes que estar siempre con tu paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de tu paciente desde que entra a quirófano hasta que sale. Entonces, debes estar al pendiente con él. En los adultos, pues a lo mejor no es tanto, pero en los niños sí, tienes que estar al pendiente porque los procesos más riesgosos en la anestesia es al entrar a la anestesia y a la hora que va a salir, que es donde puede hacer espasmos por los estímulos inadecuados a la tráquea o por lo que tú quieras, ¿no? En cirugía es muy común que terminas la cirugía, limpias al paciente, lo cubres o le pones su parchecito y el anestesiólogo, si tú se lo mueves, hasta se llegan a enojar. O sea, ya después de que limpiaste el área quirúrgica, le pusiste su parchecito en la herida, cubriste al bebé, déjalo en paz hasta que el anestesiólogo lo estube y ya te diga que lo puedas mover. Porque el estimularlo también da problema. Es igual a la hora del inicio de la anestesia, ¿sí? Entonces, tú no debes de estimular al paciente, tienes que cuidarlo, porque los niños, ¿quién le va a cuidar? O sea, un adulto, él llega, se presenta, se acuesta en la sala, muchas de las veces son bloqueos, o sea, anestesias regionales, no son generales. Entonces es pues, como que es diferente. O a lo mejor porque yo soy cirujana pediatra, soy así como muy escandalosa, pero un paciente pediátrico no lo debes dejar solo en quirófano, simplemente porque se puede caer de la camilla, simplemente por eso. Hasta por esa tontera que pudiera parecer una tontera, pero es uno de los pasos básicos del cuidado del paciente
en un hospital, ¿sí? Aparte de la identificación y de que el diagnóstico y todo eso, pues uno de esos es el riesgo de caídas. Entonces tienes que estar muy al pendiente con los niños, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Los tubos endotraqueales generalmente no tienen globo y no se infla el globo si es que lo tienen. ¿Por qué? Porque lastima mucho la tráquea, la mucosa. Y el estómago lleno también, ya vamos a ver estenosis hipertrófica de píloro, y ahí hay una gran indicación de una intubación rápida por el riesgo de que broncoaspire el paciente por el estómago lleno, por la misma patología, ¿verdad? Pero ya cuando veamos la patología de estenosis hipertrófica de píloro, pues ya veremos eso, ¿sí? Entonces, ya estamos bien hasta aquí, muchachos, ¿sí? Muy bien, ¿Alguna doctora. pregunta? Ok. ¿Alguna duda? No, doctora. Todo bien. No, doctora. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Sí, yo creo que mañana ya terminamos lo que es transoperatorio y posoperatorio, doctora. Muy bien. Es el mismo equipo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Asómense para verlos porque pues ni los conozco. Ay, es que Ay, No. ¿Qué tal que si no estaban? espérame, deje ver si